Cartago delenda est. Es muy probable que todos hayamos escuchado esta frase en algún momento. Cartago debe ser destruida, pronunciada una y otra vez por Catón el Viejo en el Senado romano. Es esta frase la que sella el destino de la gran potencia rival de Roma, la República Cartaginesa, porque es gracias a esta insistencia por parte de Catón que los romanos finalmente se decidieron a destruir por completo a su eterno rival. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que llevó a los romanos a demoler hasta los cimientos todos los edificios de la magnífica urbe cartaginesa? ¿Por qué no simplemente la conquistaron y la mantuvieron, pero bajo su propio control? ¿A qué le tenían tanto miedo? En el capítulo de esta semana vamos a ver la Tercera Guerra Púnica, el enfrentamiento final entre las fuerzas de la República Romana y las fuerzas de Cartago y la posterior destrucción de la metrópolis púnica. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La Segunda Guerra Púnica termina en el año 201 a.C. y a partir de este momento Roma es la potencia indiscutida de todo el Mediterráneo occidental. Los romanos no solo le habían quitado todo el territorio fuera de África a Cartago, sino que además habían construido básicamente un contrapeso para la presencia cartaginesa en el norte de África en la forma del reino númida de Masinisa. De esta manera, Cartago se había transformado en menos que una potencia de segunda, se había transformado en un estado prácticamente dependiente o a merced de la República Romana. Y entonces Roma empieza a mirar hacia otros lados, con la tranquilidad de que Cartago nunca más iba a poder despegar. De esta manera, en las décadas posteriores, Roma se empieza a expandir hacia el este, primero luchando contra Macedonia, luego luchando contra el Imperio Seleucida. En ambos casos obteniendo victorias sin demasiadas dificultades. Parecía que nadie podía detener el avance romano. Ninguno de estos nuevos enemigos de Roma había estado ni remotamente cerca de conseguir una victoria frente a la República. Y entonces los romanos se sentían prácticamente invencibles, estaban muy confiados. Y de esta manera, con avances territoriales constantes, transcurren décadas, literalmente transcurren 50 años, y un día llega al Senado romano una petición de intervención desde el norte de África. Cartago y Numidia habían entrado en conflicto. Esto no era nada raro. Cartago y Numidia vivían entrando en conflicto. Masinisa se había tomado muchísimas libertades, había ido expandiendo su territorio y los cartagineses, siendo que no podían ir a la guerra sin permiso de Roma, habían tenido que aceptar una y otra vez la mediación romana y los romanos obviamente siempre favorecían a Masinisa. Y en esta oportunidad, en el 152 a.C., literalmente 49 años después de la finalización de la Segunda Guerra Púnica, los romanos envían una comitiva al norte de África a ver qué era lo que estaba pasando ahora entre el reino númida de Masinisa, que sí, seguía vivo, y la ciudad de Cartago. Dentro de la comitiva romana iba Catón el Viejo, y parece que Catón esperaba encontrarse una Cartago en decadencia, una Cartago sumida en una crisis económica, pobre. Después de todo, los romanos se habían cerciorado de que Cartago nunca más pudiese expandirse, entonces ¿cómo iban a generar riquezas? Sin embargo, lo que encuentra Catón lo asombra y lo impacta por completo. Cartago no solo no estaba en crisis, no solo no estaba en decadencia, sino que era una metrópolis enormemente rica, siendo que los cartagineses no podían destinar sus recursos a expandir su territorio porque la propia Roma se los impedía. Habían invertido todo en mejorar la infraestructura de su ciudad y también en mejorar sus rutas comerciales. El resultado era lo que parecía el resurgimiento de la potencia cartaginesa, tal vez no ahora como un imperio territorial, pero sí como una potencia comercial en toda regla. Los romanos habían hecho todo lo posible para impedir que Cartago volviese a resurgir como potencia, y sin embargo, de alguna manera, los cartagineses habían salido adelante.
Catón vuelve enormemente preocupado a Roma y se dice que a partir de este momento finalizaba todos sus discursos con una frase que hemos escuchado todos: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. O si no, la variante más extensa: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Además, opino que Cartago debe ser destruida. De más está decir que esta comisión romana de la cual Catón forma parte termina favoreciendo una vez más a Masinisa. Esto genera una sensación de hartazgo en Cartago, porque sabían que los romanos eran totalmente parciales. En el año 151 a.C., la escalada de tensión entre Numidia y Cartago deriva en lo que se llama la Guerra de Masinisa. El rey de Numidia invade tierras cartaginesas y en el año 150 a.C. pone asedio a la ciudad de Oroscopa. Los cartagineses responden a esta situación enviando un ejército con Asdrúbal el Beotarca, un general cartaginés, a la cabeza. Asdrúbal es derrotado por Masinisa y además el hecho de que Cartago haya ido a la guerra sin permiso de Roma da a los romanos la excusa perfecta para intervenir. En Roma, la opinión de Catón de que Cartago debía ser destruida había ganado muchos adeptos. Sin embargo, no todos los romanos estaban de acuerdo con que Cartago tenía que ser destruida. Y entonces se genera dentro del Senado romano una auténtica facción pro status quo que buscaba la existencia de Cartago como contrapeso a Roma. Esta facción estaba liderada por Publio Cornelio Escipión Násica Córculo. Este miembro de la gens de los Escipiones Násica sostenía que Roma necesitaba a Cartago, porque Cartago para los romanos implicaba una amenaza constante y entonces los motivaba a ser mejores, a tener que estar todo el tiempo en su mejor versión. Según Escipión Násica, si Cartago no estaba, si desaparecía la única verdadera amenaza para los romanos, entonces Roma se iba a transformar en un estado complaciente, algo que en la visión de este senador iba a terminar perjudicando enormemente a los romanos. Sin embargo, más allá de la existencia de una oposición a la idea de destruir a Cartago, finalmente la opinión de Catón prevalece y los romanos empiezan a prepararse para la guerra. Primero envían efectivamente una comisión a África para ver una vez más qué era lo que estaba pasando. Los cartagineses sabían que habían incumplido de alguna manera el tratado estipulado con Roma, más allá de que se hubiesen defendido contra la agresión de Masinisa, e intentan congraciarse. Lo que hacen es exiliar al general Asdrúbal el Beotarca como para intentar decir: che, mirá, la verdad no tengo nada que ver, fue él. Sin embargo, los romanos obviamente no perdonan esta transgresión cartaginesa e inmediatamente declaran la guerra a Cartago. Los cartagineses sabían que los romanos para este punto estaban buscando una excusa para destruir su ciudad y se rinden incondicionalmente, y los romanos imponen nuevas condiciones para el tratado de paz. Para empezar, los cartagineses tenían que entregar 300 rehenes que fuesen miembros de las familias más prominentes de la ciudad, y para seguir tenían que someterse a la voluntad de los cónsules que iban a viajar a África con un ejército de 80.000 soldados. Los cónsules romanos no tardan en llegar y desembarcan al mando de esta enorme fuerza de legionarios en la ciudad de Útica. Viajan hasta Cartago y exigen la entrega de todas las armas de la ciudad, la entrega de toda su flota y también la entrega de todas sus armas de asedio. Los cartagineses cumplen todo inmediatamente, pero sin embargo los romanos no estaban ahí para negociar una rendición de Cartago. Estaban ahí para conquistar la ciudad. Y entonces realizan otra exigencia, una que iba contra la propia esencia del ser cartaginés. Ordenan a los cartagineses que destruyan su ciudad actual y que la muden 80 estadios tierra adentro, lo que es más o menos equivalente a 15 kilómetros y medio. Esto obviamente iba a implicar que Cartago iba a perder su conexión con el mar, parte fundamental de su identidad, porque recordemos, los cartagineses eran un pueblo no de guerreros, sino de comerciantes y exploradores.
Los cartagineses habían aceptado todas las condiciones de Roma, pero esto era simplemente demasiado. Y entonces rechazan esta última exigencia. Los romanos ahora tenían la excusa que habían ido a buscar e inician las hostilidades, dando inicio formal a la Tercera Guerra Púnica. Hay muchas ciudades cartaginesas que se someten instantáneamente al gobierno romano, y hay otras que deciden resistir. Los propios habitantes de Cartago se atrincheran en su ciudad y empiezan a perseguir a todos aquellos que fuesen colaboracionistas, tanto cartagineses como itálicos viviendo en la ciudad. Además, siendo que habían entregado todas las armas a los romanos en un primer momento, los cartagineses se abocan a la tarea de empezar a preparar las defensas de su ciudad. Fabrican armamento, refuerzan sus defensas y también liberan a todos los esclavos de la ciudad para que participen en la defensa contra las fuerzas romanas. Se cuenta que ante la clara falta de disponibilidad de materiales para crear armamentos, se usan materiales no convencionales, entre ellos, por ejemplo, el cabello de las mujeres cartaginesas. Toda la ciudad colabora en un gran esfuerzo colectivo para lograr preparar a la ciudad para la defensa. Esto produce que los preparativos avancen a buen ritmo. Sin embargo, los cartagineses no sabían cuándo los romanos iban a decidir atacar, y entonces envían una misión diplomática con el fin de negociar, entre comillas, con los romanos los términos de una paz. Los cartagineses sabían a la perfección que los romanos no querían negociar, pero el objetivo de Cartago no era en sí una paz, sino ganar todo el tiempo que fuese posible. Y los romanos, confiados como estaban, caen en la jugada. La ciudad ya estaba preparada, y para finalizar, el senado cartaginés manda a llamar a Asdrúbal el Beotarca, que se había exiliado en Numidia y había estado reclutando un ejército. El senado ofrece el perdón a Asdrúbal a cambio de que vuelva a la ciudad y colabore en la defensa. El general cartaginés acepta el trato y vuelve a Cartago y se transforma en uno de los líderes de la defensa de la ciudad, junto a otro general cartaginés también llamado Asdrúbal, que era uno de los nietos de Masinisa. Todo esto había pasado mientras los romanos estaban en su campamento en África. Por algún motivo todavía no se habían decidido a atacar. Y cuando las fuerzas romanas finalmente deciden intentar asaltar los muros de Cartago, son rechazados. Los cartagineses se habían preparado muy bien. Y entonces, para Roma, el asedio de la ciudad no iba a ser una tarea sencilla. Las fuerzas de Roma intentan una y otra vez acercarse a los muros de la ciudad y son rechazados por el ejército cartaginés. En una de estas batallas, la llamada Primera Batalla de Neferis, Asdrúbal el Beotarca no solo consigue derrotar a los romanos, sino que también consigue capturar un gran número de prisioneros y los ejecuta crucificándolos en los muros de la ciudad frente al campamento romano. La moral de los legionarios empieza a bajar y entonces el asedio se empieza a estancar. Los propios líderes del ejército de Roma terminan aceptando civiles en el campamento romano. Prostitutas y comerciantes pasan a poblar de alguna manera el campamento de Roma y entonces la disciplina militar desaparece. A partir de este momento la guerra se estanca y de esta manera pasan 2 años de asedio en los cuales no pasa nada. Es con esta situación de fondo que en el año 147 a.C. es elegido como cónsul Escipión Emiliano, nieto adoptivo de Escipión el Africano. Escipión, al igual que su abuelo adoptivo, era muy joven para ocupar el cargo de cónsul y sin embargo había sido elegido por mostrar unas capacidades excepcionales para las cuestiones militares. De hecho, Escipión Emiliano había participado de muchas batallas muy importantes para la historia de Roma, como por ejemplo la batalla de Pydna, en la cual había combatido bajo las órdenes de su padre biológico, Lucio Emilio Paulo Macedónico. Y ahora, en el 147 a.C., como cónsul, Escipión Emiliano tenía que dirigir a las fuerzas romanas contra su rival más tradicional. El problema es que las fuerzas romanas estaban en completo caos, era todo un desastre. Y entonces, ni bien llega a África, lo primero que hace Escipión Emiliano es restaurar la disciplina militar.
echa a los civiles del campamento romano y una vez que todo está más o menos ordenado, decide reiniciar el asedio de la ciudad mediante un bloqueo, tanto por tierra como por mar. Esto era un problema muy grande para los cartagineses, que habían utilizado sus barcos para aprovisionarse de recursos. Sin embargo, ahora tenían a la flota romana bloqueándoles el puerto. Los ciudadanos de Cartago sabían que si el puerto permanecía bloqueado, eventualmente se iban a morir de hambre, y entonces responden construyendo una flota y lanzándola al combate, intentando romper el bloqueo, en lo que se conoce como la batalla del puerto de Cartago. Increíblemente y contra todo pronóstico, los cartagineses logran derrotar a los romanos en el mar, terminando de esta manera un siglo de supremacía naval romana. Sin embargo, el esfuerzo cartaginés, más allá de la victoria, no es suficiente y no pueden levantar el bloqueo. Los barcos cartagineses tienen que volver a puerto, y entonces Escipión Emiliano decide estrechar el cerco. El comandante romano decide asediar la fortaleza de Neferis, donde se encontraba gran parte del ejército cartaginés, con el general Diógenes a la cabeza. Escipión Emiliano lo que quería era hacer salir a las fuerzas cartaginesas de su fortaleza, y entonces planea un asedio con pocos soldados. Los cartagineses, al ver que un número reducido de soldados romanos estaban intentando asediar su fortaleza, efectúan una salida. Y entonces Escipión Emiliano cae con su ejército sobre las fuerzas de Cartago, las rodea y las destruye por completo ante los ojos de la ciudad. Solo un par de miles de soldados logran refugiarse tras los muros de Cartago. Y una vez más, Escipión Emiliano decide estrechar el cerco. Ahora ordena a sus soldados que construyan una presa en el puerto, dejando completamente aislados a los ciudadanos cartagineses del mundo exterior. De esta manera, los suministros en la ciudad empiezan a decaer muy rápidamente y se empiezan a propagar enfermedades y empieza a haber hambruna. Finalmente, en la primavera boreal del año 146 a.C., los romanos deciden realizar un asalto final. Los defensores estaban totalmente debilitados y entonces los romanos pueden entrar a la ciudad. Sin embargo, una vez más, lo que pensaron los romanos que iba a ser una conquista rápida se transforma en una guerra urbana muy tortuosa. Los romanos tienen que avanzar casa a casa, calle a calle. Todos los ciudadanos de Cartago participan en la defensa, defendiendo a muerte su ciudad, y los romanos tardan 6 días en llegar hasta el centro de Cartago. Mientras las legiones avanzaban, iban saqueando toda la ciudad a su paso, dando inicio formal a la destrucción de la civilización cartaginesa. Los defensores que se iban replegando se refugiaban en la ciudadela de Birsa, específicamente en el templo de Esmún, donde se refugiaban hombres, mujeres y niños de Cartago, y también desertores romanos. Finalmente, Escipión Emiliano en persona consigue llegar al templo de Esmún, y el propio Asdrúbal el Beotarca le suplica que le perdone la vida a los habitantes de su ciudad. La esposa de Asdrúbal insulta a su marido, le recrimina la súplica, y después agarra a sus hijos y se tira a una pira ardiente. Y se cuenta que antes de morir le dice a los romanos: ustedes que a fuego nos destruyeron, a fuego serán destruidos. Polibio cuenta que Escipión Emiliano, contemplando la destrucción de Cartago, llora y cita a Homero, diciendo: llegará un día en que Ilión, la ciudad santa, perecerá, en que perecerán Príamo y su pueblo, hábil en el manejo de la lanza. Polibio, que conocía personalmente a Escipión Emiliano porque era su mecenas, le pregunta por qué había dicho eso, y cuenta que Escipión Emiliano le responde: porque temo que algún día alguien habrá de citar los mismos versos viendo arder Roma. Escipión Emiliano cumple su palabra con Asdrúbal el Beotarca y hace que no maten a los cartagineses. Sin embargo, los 50.000 ciudadanos de la ciudad que sobreviven son todos esclavizados. Después de la caída de la ciudad, al poco tiempo llega hasta África una comisión del Senado romano para ver qué se iba a hacer con la gran metrópolis que había caído. Una vez más, al igual que la discusión entre Escipión Násica y Catón el Viejo, había una parte de los senadores que se decantaban
por conservar la ciudad, algo que también apoyaba a Escipión Emiliano, y había otra parte que quería ver a Cartago totalmente destruida. Y una vez más, prima la segunda opción, y entonces Escipión Emiliano ordena a sus legionarios que demuelan hasta los cimientos todos los edificios de la ciudad. Cartago desaparece del mapa y las tierras son transformadas en agre publicus. Las ciudades púnicas que habían permanecido del lado de Cartago sufren el mismo destino, y por otro lado, las ciudades que se habían pasado al bando romano son respetadas y pasan a formar parte de la nueva provincia romana de África, la cual es asignada a Escipión Emiliano después de la finalización de su consulado. De esta manera, la civilización cartaginesa llega a su fin en el año 146 a.C. Todos los registros de Cartago, toda su historia, todas sus creaciones artísticas, toda su cultura, se pierde para siempre. Para que se den una idea, todo lo que sabemos acerca de Cartago lo sabemos gracias a fuentes griegas o romanas. Los romanos intentaron borrar de la faz de la tierra todo lo que alguna vez hubiesen hecho los cartagineses, y realmente piensan que lo consiguen. Sin embargo, están equivocados. El legado de Cartago perdura en la figura de Aníbal y en su historia, en las ciudades que fundaron y que llegaron hasta nuestros días, no solo en África, sino también en Europa. E inclusive, interesantemente, el legado cartaginés termina manifestándose en la propia Roma, y hay un emperador, Septimio Severo, que tenía sangre púnica. Pero eso es historia para otro momento. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana, dando por finalizadas las guerras púnicas. Si el capítulo les gustó, no se olviden de compartirlo y no se olviden de suscribirse al canal. Y si quieren participar, si tienen alguna pregunta o tienen algo para decir, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube, o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Por último, si quieren apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o también mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube, o bien podés mandar un mail a labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.